profesor José Woldenberg es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde el año 1974 y tuvo una importantísima experiencia civil como presidente del Consejo General del entonces llamado IFE, Instituto Federal Electoral, entre el año 1996-2003. Profesor Woldenberg, ¿puede usted decirnos cuáles son las características fundamentales del sistema político mexicano? Sí, buenos días. Constitucionalmente, México es una república federal, democrática, representativa y laica. Pero para hacer realidad esos cuatro atributos, fue necesario un proceso de transición democrática que vivimos a fines del siglo XX. ¿Por qué? Porque a pesar de que formalmente éramos una democracia, fácticamente no lo éramos. De tal suerte que fue necesario construir un sistema de partidos y un sistema electoral digno de ese nombre. A partir de entonces, con reformas sucesivas en 1977, 1986, 1993, 94 y 96, se conformó un escenario para que la diversidad política que existe en el país pudiera competir y convivir de manera institucional y pacífica. Y eso sucedió una vez que estas reformas finalizaron y empezamos a vivir fenómenos de alternancia en todos los niveles, a contar con una división de poderes, a expandir las libertades, a que un gobernador tuviera que coexistir con presidentes municipales de diferentes procedencias, a que el presidente de la República tuviera que coexistir con gobernadores de distintos partidos. Y en ese sentido, creo que en esos años México fue capaz de construir una germinal democracia. Se empezaron a sentar las rutinas electorales, la convivencia de la pluralidad, la expansión de las libertades, claro, en un marco muy complicado que si hay tiempo luego podríamos explicar. En términos del sistema de partidos, ¿cómo caracterizaría usted ahora mismo el sistema de partidos de México? Bueno, México tiene, siguiendo la vieja tipología que presentó Giovanni Sartori, creo que México tiene un sistema de pluralismo moderado, en el sentido que aunque están registrados 10 partidos políticos, a lo largo de muchos años fue a través de 3 que se organizó lo fundamental de la política, el PRI, el PAN y el PRD. Sin embargo, esto fue modificado de manera muy importante con las elecciones del 2018, en los que estos 3 partidos vieron descender su votación de manera considerable y emergió una nueva formación política morena encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que no solamente ganó la presidencia de la República, sino logró forjar mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sin embargo, yo siempre he dicho, una golondrina no hace verano, y creo que dado que México es un país donde palpita una pluralidad muy viva, pues habrá que ver qué es lo que sucede en las elecciones próximas para ver si ese sistema pluripartidista evoluciona hacia un sistema de partido predominante, o si ese pluralismo que hoy cristaliza en diferentes partidos se mantiene. Quiero decirles que el día de ayer, por ejemplo, no el día de ayer, el día de antier, hubo elecciones en 2 estados de la República, Coahuila y en Nayarit, y lo que volvió a emerger fue ese pluralismo. En ambos estados ganó el Partido Revolucionario Institucional, pero el resto de los partidos obtuvieron o escaños en el Congreso local o ganaron algunos otros municipios. Entendido. Y a propósito, ¿cómo está funcionando el federalismo en México? Nuestro federalismo es un federalismo, yo diría, primitivo. ¿Por qué? Porque si bien normativamente somos eso, una república federal, la verdad es que los estados siguen siendo dependientes de los recursos federales. Aunque por supuesto la recaudación se hace en todos y cada uno de los estados, hay una centralización muy fuerte de las participaciones. Y la distribución se hace desde el centro, de tal suerte que tenemos un federalismo, yo diría, débil.
fuerte en la ley, pero débil en la práctica. Entendido. ¿Cuáles son los retos que encara el sistema político mexicano para el año 2021? Bueno, yo creo que los retos son muchos, porque nuestro proceso de transición democrática y los primeros años de la democracia en el país han coexistido con fenómenos que hacen que la propia democracia no sea valorada. ¿A qué me refiero? No ha habido un crecimiento económico suficiente, lo que ha hecho que los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo no encuentren una colocación en el mercado formal. Lo que ha venido creciendo en México es la informalidad. De tal suerte que hay una especie de hartazgo, de malestar con lo que sucede en el mundo laboral. Si a ello le sumamos que México ha sido sacudido, por un lado, por una espiral de violencia muy marcada, que ha devastado algunas zonas del país, que ha dejado un número muy grande de muertos, de desaparecidos, de familias destruidas, de zonas del país donde la vida es realmente muy difícil por la violencia. Y si a ello le sumamos los fenómenos de corrupción que han quedado prácticamente intocados, uno puede entender el por qué hay una desafección, el por qué hay un malestar, el por qué hay una especie de distancia crítica en relación a la democracia. Creo que ese es uno de los temas centrales, es decir, las condiciones a través de las cuales se reproducen los sistemas democráticos. Yo creo que México está obligado, por un lado, a atender los fenómenos de corrupción, a tratar de atemperar la violencia, a tratar de forjar lo que la CEPAL ha llamado un mínimo de cohesión social, y eso se logra pues por un lado tratando de atender las enormes desigualdades que marcan nuestra convivencia y por supuesto tratando de atender una pobreza que nuestro país parece inamovible y que no lo Entendido. es. Entendido. Y una última cuestión, y desde la perspectiva del liderazgo, ¿cuál es la tendencia que se vislumbra con respecto a la presidencia de la República y su papel en la Bueno, política? yo creo que ahí, por lo menos para mí, y creo que no solo para mí, sino para muchas gentes, hay una preocupación por el comportamiento y los dichos del presidente de la República. Da la impresión que el presidente de la República no aprecia lo construido en términos democráticos en los últimos años. Habla normalmente de manera despectiva de los otros partidos, no hay consideración por los otros poderes constitucionales, siente que son sus enemigos las organizaciones de la sociedad civil, no acepta la crítica que emerge de los medios y en ese sentido es un comportamiento, yo lo llamaría predemocrático. A veces me da la impresión de que se quisiera reconstruir en México un hiperpresidencialismo que ya se vivió en el pasado, pero creo que las condiciones sociales del México de hoy pues no soportan ya un presidencialismo, digamos, como el que se vivió en los años 40, 50 o 60 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad modernizada, aunque sea de manera contrahecha, que creo que no cabe bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología, de una sola sensibilidad y menos de una sola voz. Muchísimas gracias, profesor Goldemer, por su apoyo para la asignatura de Sistemas Políticos de América Latina. Muchas gracias. Gracias.